Buenas tardes, hola a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tener un conversatorio maravilloso sobre un tema esencial en la literatura, que es lo salvaje en la ciudad. La violencia, los diferentes tipos de violencia que van acompañando los espacios literarios dentro de una ciudad tan oscura, tan profunda, que siempre cuando estamos ahí la violencia nos ataca por todos lados. Pero no solo en la calle, no solo en lo público, sino también en nuestras casas. La violencia interna, la violencia que se guarda en nuestros espacios. Hoy nos acompañan dos maravillosas escritoras. Santiago Gamboa, desgraciadamente el día de hoy tuvo un problema y no pudo asistir, y Guillermo Arriaga ya viene en camino, pero hablemos de las personas que nos acompañan. Tenemos a una de las grandes escritoras contemporáneas ecuatorianas del momento, que ha sacado cuentos con una profundidad y un sabor maravilloso que cuando se abre no hay pelea de gallos que no lo toque a uno. María Fernanda Ampuero. Muchas gracias. Y tengo a mi lado a una gran escritora colombiana, acaba de sacar su primera novela en Laguna. Tu sombra de pájaro es un libro increíble, que también maneja la violencia de una forma distinta y tiene una belleza que nos va a recordar aquellos días en Bogotá en que las manifestaciones estaban afuera, nosotros estábamos post-pandemia encerrados, y lo que callamos cuando estamos dentro. De la puerta para adentro. María del Mar Escobedo. Gracias. Bueno, comencemos, ¿sí o qué? Así es la vida. Quiero preguntarles a ustedes, primero, María Fernanda, ¿cómo entra el concepto de la violencia en tu literatura? ¿Cómo la abarcas? ¿Cómo está presente en tu obra? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. A todas y cada una de ustedes. Es una hora complicada. Si no han almorzado, están en el post-almuerzo, en la horita de la siesta. Así que gracias por estar aquí de verdad. Y gracias por haber venido a la Filbo a escucharnos. Yo creo que existe en Latinoamérica. Es el gran tema de escribir. No creo que en este momento exista algo más importante que podamos las escritoras bucear y encontrar y tratar de transformar en libros que la violencia y el trauma que la violencia genera. Para ti, María del Mar. Bueno, para mí digamos que la diferencia entre lo salvaje y lo violento o la violencia es fundamental. Porque no necesariamente, es decir, la violencia no es toda salvaje. Lo salvaje es lo que no ha sido manipulado, tocado o interferido por los humanos, y la violencia es intencional, la violencia es premeditada y la violencia es efectuada por nosotros. Entonces creo que mi literatura, más que lo salvaje o la violencia, se ocupa del miedo, porque creo que lo salvaje nos da miedo y no hay violencia que no surja de un miedo, ya sea de un bando o del otro. Me gusta ese concepto del miedo, porque cuando hablamos de la violencia hay un tema que es genético, ¿no? Entonces, ¿cómo carajos nosotros estamos acá? Es porque sobrevivimos y vencimos a otras especies para llegar acá. La violencia, hasta que se creó el pacto social, igual siguió existiendo otros tipos de violencia. La violencia siempre estuvo presente, tanto en el campo como después la ciudad. Pero primero hablemos, como antes de entrar a la ciudad, antes de la creación de la ciudad, ¿cómo hacemos para controlar el tema de entender esa concepción humana de lo bélico, de por qué tuvimos que crear esos límites para podernos controlar? ¿De lo bélico? Sí. Yo es que quisiera enfocar esta mesa en las violencias que se han ejercido contra las mujeres a lo largo de la historia
Y creo que si nosotras hubiésemos estado al mando, otro gallo cantaría para citar mi libro. Creo que lo bélico es básicamente patriarcal y la colonización, que es la gran violencia de este continente, es un acto patriarcal, y que todo lo demás, todo lo que ha venido desde aquel 1492 y esa apropiación de la identidad, la cultura, la religión, el idioma de todo un pueblo que vivía aquí y que era dueño de esta tierra, es patriarcal. Y llega hasta el día de hoy, cuando a nosotras no nos piensan a la hora de hacer una ciudad y cuando el urbanismo nos violenta. Por ejemplo, porque falta una farola en las zonas en las que caminan las estudiantes de vuelta a su casa. Eso es violencia también. Entonces yo siento que es importante que hablemos de la ciudad y de la violencia como algo que ha estado siempre persiguiéndonos, dominándonos y asustándonos y, por supuesto, desapareciéndonos, matándonos a las mujeres. Bueno, yo creo que ese pacto que se hace como para vivir en sociedad, para evitar la violencia precisamente y para alejarnos un poco de lo salvaje, es la misma razón por la que hacemos una ciudad, y es nos necesitamos, nos queremos cerca, pero también la violencia se suscita o surge más bien de no puedo ver qué es lo que pasa dentro de ti, o sea, no eres de cristal. Y esa idea de vivir contigo, amarte o odiarte, lo que sea, y no poder saber qué pasa dentro de ti, hace que yo tenga una respuesta del miedo que me causa, y esa respuesta puede ser violenta. Entonces, la guerra creo que viene de ese miedo, y por supuesto el patriarcado no es más que terror a las mujeres y a todo lo que representamos. Entonces es esa respuesta, y la ciudad, la comunidad, la familia, la casa se forma para alejarnos de eso, para refugiarnos de lo salvaje, y como un espacio seguro en el que, si bien no nos entendemos del todo con quienes vivimos, pues se supone que no debe haber una respuesta violenta, ¿no? Se supone. Y ahí me llevan a una vaina que me parece muy interesante, que es el tema de la historia, ¿no? Entonces la historia que nos han contado siempre es la de los que ganaron. Y los que perdieron, ¿qué? Siempre es el victimario, es el que cuenta la historia, no la víctima. Y creo que eso ha cambiado en la literatura, y creo que es un gran trabajo que han hecho ustedes al respecto. Hablemos un poco de ese contrapeso victimario-víctima. Sí, pues yo creo que un montón de mujeres de esta generación y de las generaciones anteriores a nosotras estaba muy harta de verse representada siempre como la prostituta asesinada, silenciosa. No hay nada más, no hay nada que represente más el triunfo del patriarcado que una mujer callada que no puede contar lo que le hicieron, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos hecho un montón de mujeres de América Latina, pero también de otros continentes, de África y de Asia, ha sido contar esto que callamos durante mucho tiempo, porque tal vez no nos enseñaron a ponerle palabras, que es el miedo a existir, el miedo a que cuando naces con una vagina tu vida va a ser completamente diferente a la de alguien que nace con un pene. Completamente diferente, vas a vivir otra ciudad, otro planeta de hecho. Y entonces creo que muchas de nosotras estamos rescatando ese terror. Pienso en Come Tierra de Dolores Reyes, la niña que come la tierra para ese símbolo, ¿no?, de buscar las desaparecidas. Pienso en varios cuentos de Mariana Enríquez donde se habla del trauma de la dictadura y de los fantasmas, los huesos, los dientes, la casa acechada y endemoniada que no es más que un país que vive horrorizado por la violencia de una dictadura. Y en mi caso, por ejemplo, yo hablo mucho de la desigualdad social, que para mí en nuestros países es el alfa y el omega de todo el mal que nos hacemos unos a otros.
Y digamos, además de la posibilidad de la víctima o de la persona o de la población oprimida de contar su lado de la historia y de este valor de poder contar lo que nos han hecho y hacer de eso literatura, no es solamente un testimonio o no es solamente una queja, sino hacer de eso arte, también creo yo que es importante desligarnos de la idea de que la literatura es masculina o de que la literatura es patriarcal en el sentido de no necesitamos más historias de grandes héroes que conquistan nuevos mundos, o bueno, no me interesa a mí contarlas, sino hay otras formas de contar historias y las historias pequeñas, las historias cotidianas, interiores, que no tienen un villano necesariamente o que tampoco tienen una gran hazaña o una gran conquista, son válidas y son otra forma de entender el otro lado del mundo y el otro lado de las historias, que bueno, pues no todos somos Ulises, pero todos tenemos casa, o bueno, casi todos, ¿no? Y además, perdona que te... Adelante, por favor. que estoy súper de acuerdo con María del Mar en el hecho de que de estas pequeñas historias, pero también nos dijeron que lo que pasaba en el plano doméstico era menos importante que el señor que se iba a la batalla y no la señora que se quedaba sosteniendo el mundo mientras el señor estaba haciendo la guerra, ¿no? Estoy pensando en Úrsula Iguarán, por ejemplo, que para mí es la gran heroína y la gran protagonista de ese libro, porque ella era la que daba de comer a ese montón de gente delirante que si no estaba guerreando, estaba intentando convertir oro haciendo magia. Y yo creo que ya ha llegado el momento de que las historias nuestras ya no sean consideradas historias pequeñas. Los libros de las mujeres que estamos publicando y escribiendo en este momento no son libros de historias pequeñas. Ser madre no es una historia pequeña. Ser hijo no es una historia pequeña. Cuidar no es una historia pequeña. Ser violada no es una historia pequeña. Creo que tenemos que empezar a ver eso como la historia, las historias. Lo que pasa es que todavía no nos habían dejado contarlas. Qué fuerte y qué grande lo que me estás diciendo. Acabo de llegar nuestro gran amigo Guillermo Arriaga. Y eso también es una limitante. Digamos, vemos que dicen, no, las historias que cuentan en Europa o en Estados Unidos, esa es la violencia que vale, ¿no? Esa es la única violencia, ¿no? Es lo que nos muestra en el cine, como si nosotros no existiéramos como latinoamericanos y si nuestras violencias no fueran propias. O las describen ellos y describen lo mismo. A nosotros nos pasaba aquí en Colombia que uno veía una película de los 90 y decían Bogotá y ponían como el helicóptero tirando bombas. No sé, cosas así, súper absurdas. Entonces, quería preguntarte, Guillermo, ¿qué tenemos nosotros dentro de la literatura y dentro de la sociedad latinoamericana para transformar y demostrar que nuestra forma de contar la violencia y nuestra literatura tiene una gran calidad, belleza y fuerza? Bueno, primero que nada, disculpen la tardanza. Y les agradecemos todos aquí su presencia. Y estoy muy honrado de estar con ustedes. Ya te dije que el susto es mío. Y bueno, lamento muchísimo la muerte del padre de mi querido hermano colombiano, Santiago Gamboa, a quien desde aquí le mando un abrazo. Voy a tener el honor de presentar el libro de Santiago en México. Espero que se sobreponga porque la muerte del padre y la madre en realidad nunca se supera. Y quiero decirte, mira, Fernanda, que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo ya estoy cansado de las diversas violencias contra la mujer. No solamente la violencia física, sino la estúpida violencia económica que se ejerce. La madre se pasa años con los niños, cuidando el hogar, se divorcia y tú no tienes nada. Esto es mío. No, cabrón, no, hijo de tu puta madre. Lo que construyes, lo construyes con tu mujer. Y es tan trabajo cuidar una casa, como tú lo dices, como ir a la batalla. Todas las legislaciones en el mundo deben de cambiarse para que si una pareja se divorcia y la mujer se dedicó al hogar, se vayan a partes iguales.
No se puede permitir esa violencia. Un amigo mío dedicó a ser el amo de casa y su mujer trabaja. Y me dijo, nunca me imaginé que cuidar un niño chiquito fuera una tarea tan desgastante. Entonces, y creo que toda mujer tiene derecho a caminar en bikini o en tanga por las calles de Bogotá sin que nadie le diga nada. Entonces estoy de acuerdo contigo. Creo que no hay historias pequeñas. Y me encanta que la literatura que predomina ahora con más fuerza es la que están escribiendo las mujeres. Por mucho. Y me alegra que se cuenten las historias de todos nosotros. Entonces, votemos todos por una legislación que defienda a la mujer, que no permita el abuso económico de las mujeres. Me parece de cobardes y de miserables no compartir con tu mujer lo que creaste a su lado. Y bueno, la violencia de la que yo he escrito tiene que ver también con la violencia que yo mismo que se ejerció sobre mí de niño y de adolescente. Alguna vez tuve la fortuna de coincidir con Quentin Tarantino en un festival. Él fue presidente del jurado del Festival de Cine de Venecia. Yo fui parte de ese jurado. Discutimos mucho acerca de la violencia, Quentin y yo. Y Quentin me decía, es que eso es como diversión. Y dije, no, Quentin. La violencia, cuando la sufres, deja de ser divertida. Cuando tú pierdes un hermano, un hijo, un padre, un amigo, una amiga, una madre, por culpa de la violencia deja de parecerte divertida. Yo, por ejemplo, voy a contar algunas cosas que viví de violencia completamente gratuita. A los 8 años tenía yo fiebre, me sentía muy mal y salí al solecito, porque el solecito dije me va a calentar. De pronto se paró un carro con tipos de 20 años y me dijeron, ¿qué tienes? Que me siento mal, te vamos a curar. Y me quemaron con cigarros. El cuello, la cara y los brazos. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. A los 10 años estaba yo jugando béisbol en la calle con un bat. De pronto llegó un tipo de 25 y me dio una bofetada. Yo no entendí por qué y con el bat le dije, ¿qué te traes? Me quitó el bat y me agarró a batazos. El último golpe que me dio, yo corrí tratando de salvarme, me lo dio en la nuca, caí y no pude mover de la nuca para abajo en horas. Pensé que me iba a quedar parapléjico. Nunca supe por qué me habían agarrado a batazos. A los 10 años un tipo de 25. Y me enteré hace un mes apenas por mi hermano menor, que me dijo que gritaste pendejo y él quería que le habías gritado pendeja a su hermana. Entonces, después de vivir, estos son ejemplos de violencia que viví de niño, más otros que sufrí violencia física. Creo que mi labor como creador es no hacer divertida la violencia. No es un juego la violencia. México y Colombia han sufrido violencias que no nos corresponden. Por ejemplo, la guerra contra las drogas. ¿Quién inició la guerra contra las drogas y por qué inició la guerra contra las drogas? Fue Richard Nixon, con el afán de meter a la cárcel a los votantes demócratas, que eran los hippies y los negros. Y ustedes saben que en Estados Unidos no se puede votar si ya fuiste prisionero. Entonces, para derrotar a esos grupos y meterlos a la cárcel, tan emocionados de que estamos hablando acá, empezó una guerra contra las drogas que nosotros tuvimos que comprar. ¿Cuántos de los nuestros han tenido que sufrir por la guerra contra las drogas? Nosotros ponemos los muertos, ellos ponen la diversión. Un Spring Breaker de Wisconsin no sabe que cada línea de coca trae 8 litros de sangre
inocente. Entonces creo que mi función como escritor o como cineasta es hacer sentir que la violencia tiene un peso en la vida y no simplemente es un vehículo para divertirnos o para... Entiendo la posición de Quentin, lo que él hace no es ironía, no burla. Y respeto mucho a Quentin y creo que es uno de los cineastas mayores y es aparte un amigo querido. Mi querida María del Mar. Bueno, hola Guillermo, ¿cómo estás? Creo que la violencia que yo escribo no necesariamente la he vivido, porque, bueno, afortunadamente no he tenido experiencias así de horribles como la tuya, pero sí la he visto en otras personas, sobre todo trabajando con la Comisión de la Verdad, con la JEP, con todo el proceso de paz. Uno lee los testimonios y lee las historias de personas que nacieron en mi misma ciudad, en mi mismo país y que tuvieron que padecer algo que yo solo conozco por las noticias. Y esa distancia de la violencia es también violenta, es una forma de aislarnos, de fragmentarnos, de separarnos y en esas grietas se genera mucha incomprensión, nacen esas distancias que nos separan como pueblo. Entonces, lo que para mí es violento, para una persona que ha sufrido un secuestro posiblemente es una bobada, o para mí es inimaginable eso otro, pero a lo que voy es, la violencia no tiene cara y no tiene una sola forma, sino que puede colarse en cualquier grieta que uno le permita. Y en esa medida creo que la violencia de mis historias es sutil, pero es venenosa y es constante, como una gotica, como una gotera en la frente. Y es otra forma de la violencia que nos separa y que nos perjudica, porque no nos permite una reconciliación, ni una comprensión, ni llegar a una verdad que, pues en países como los nuestros, es necesaria para evitar o para poner un fin a la violencia. Bueno, no un fin, al menos un alto, porque no se va a acabar nunca, pero nos podría dar un descanso. Y para ti, María Fernanda. Pues yo justo pensaba mientras hablaban mis amigos que tenemos que buscar una forma de que quienes escribimos sobre la violencia podamos llegar a la gente que ha vivido la violencia. Yo y nosotros somos gente que por cómo estamos aquí, a pesar de las cosas que Guillermo cuenta que le han pasado y las que me han pasado a mí a nivel sexual, a nivel psicológico, a nivel físico, de parte de parejas, la sociedad, la gordofobia, el pensar que las mujeres somos idiotas per se, etcétera. No es que me asesinaron a mi hermano. No es que perdí una pierna en una mina, pisando una mina. Entonces, mi gran conflicto personal es cómo hago para que mis libros que escriben sobre violencia, que hablan sobre violencia de género, violencia doméstica, violencia racial, violencia homofóbica, violencia xenófoba, lleguen a las personas que están viviendo esas violencias, porque tanto ustedes como nosotras estamos en un momento y en un lugar de privilegio y ellos no. Y entonces siempre me pregunto, ¿vale esto la pena? ¿Estoy llegando a la gente adecuada? A mí realmente el tema de la celebración de los libros como qué buen libro me parece mucho más insignificante que una persona que, por ejemplo, vivió un desplazamiento, sienta que alguien está escribiendo lo que vivió desde una empatía y desde un lugar de rechazo y de búsqueda de reparación. Siento que debemos buscar ese camino. Antes de que construyamos la ciudad y nos metamos a ver lo salvaje que hay en ella, hay unas violencias heredadas que vienen del campo. Ahorita tengo puesto, digamos, una historia de
de violencia en el campo, que es el Pedro Páramo, ¿no? Y siempre estuvo ahí. Y esas, como los feminicidios, pero que antes no se hablaban, como otros temas que siempre estuvieron presentes. Quería preguntarles a ustedes, ¿qué heredamos de la violencia? Arranquemos contigo. La violencia del campo, porque a pesar de que digamos que nos estamos urbanizando y que vamos muy bien en Latinoamérica, nosotros somos un gran aspecto rural. Cuando pensamos en las dos localidades más grandes del norte, decimos Chapinero y Santa Fe, el 80% de esas localidades son rurales. La ciudad es chiquitica. Y desde ahí, desde nuestros abuelos que vinieron del campo, venía una violencia que comenzamos a heredar. Hablemos de eso. Entonces arranquemos con mi querida María del Mar. Les voy a cambiar el orden para jugar un rato. Bueno, del campo, la violencia del campo no se acaba, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, de alguna forma el privilegio de vivir con la ilusión de que estamos en paz. Pero sobre todo yo creo que de la violencia del campo nos queda el desarraigo. Allá, no, sobre todo donde no hay presencia estatal, donde puede pasar una masacre o cualquier cosa y nadie hace nada y por días los cuerpos están al sol y nadie los recoge y nadie responde por nada. Pues eso, ¿a dónde llega? Eventualmente la gente que sobrevive eso, pues llega a la ciudad. Y llega a una ciudad que no tiene un lugar para ellos, que no tiene un lenguaje en el que puedan comprender porque no hemos vivido nada parecido. Y no encuentran un lugar. Entonces el desarraigo, la falta de pertenencia, la falta de posibilidad de construir un hogar es todo lo que no es la ciudad o lo que no debería ser, ¿cierto? Se supone que ahí hay espacio para todos y para estas personas que han perdido su lugar ya no lo hay. Y eso es una herida que dura generaciones. Pienso, por ejemplo, en esta película preciosa de Laura Mora, Los Reyes del Mundo, como estos muchachos, nietos de desplazados, van a reclamar sus tierras y cuando llegan, pues ya ustedes vieron el final. Y si no, véanlo. Sin spoiler, no, todo bien. pero es una cosa maravillosa sobre esas violencias heredadas y sobre esas heridas abiertas que no se pueden cerrar porque pues no hay manera de volver a lo anterior, no hay manera de encontrar los desaparecidos, no hay manera de, cuando ya los ríos no tienen piedras en su lecho, sino calacas, pues calaveras de tanta gente que han matado y han botado ahí. Ya todo está manchado y la ciudad eventualmente va a ser en donde desembocan todas esas tristezas y todos esos dolores. Así que bueno, de lo que sembremos en el campo comemos acá, ¿no? Mi querida María Fernanda. Pues yo sigo pensando en eso, ¿no? En el privilegio que es vivir de la escritura, más o menos, o intentar hacerlo de la violencia que viven otras y otros. Eso para mí es un tema complejo. Yo no sé, igual te lanzo la pregunta, Guillermo, ¿cómo lo vives tú, digamos? O sea, yo a veces siento que hay una... no sé si decir utilización de historias, pero no sé cómo entender que escribo sobre cosas que le pasan a personas que nunca van a leer mis libros. No sé si alguna vez lo has pensado. Mira, yo siento que el efecto de los libros no necesariamente llega a las personas que los leen. Los libros tienen un efecto como de olas que llegan incluso a los que no se leen. Lo decía ahora en la mañana, los gobiernos no queman partituras musicales, no queman cuadros, no queman películas, no queman planos arquitectónicos. ¿Qué es lo que quema el poder? El poder quema los libros. Porque el libro tiene, la palabra escrita siempre tiene una repercusión en toda la sociedad, a pesar de que sintamos que no nos están leyendo. Y acabo de escribir, bueno, no es mi último libro se llama Extrañas, pero escribí Salvar el Fuego sobre la cárcel en México. Y ahora resulta, yo nunca había ido a una cárcel, pero ahora que escribí este libro, he tenido que ir a hablar con reos
en varios países que han leído la novela y la interpretación que tienen de la novela. Y he llegado a un público que jamás imaginé que tuviera. Me llevaron con los asesinos y asesinas más brutales que tiene México, que son los adolescentes. Jovencitos de 15, de 16 años, ellas y ellos. Una de ellas era la que mataba a los secuestrados, los cortaba en pedazos y los echaba en ácido. Otro tenía varias calaveritas. Y nunca me imaginé que ellos fueran a leerme. Y el diálogo que se construyó con ellos es un diálogo que va a repercutir después con aquellos que no me leyeron. ¿Me explico? No creo que el libro sea solamente un artículo de privilegio. Si fuera un artículo solo de privilegio que solamente leen privilegiados, el poder no les temería tanto. Pero el poder teme a la palabra y sobre todo teme a la palabra escrita. Por eso se queman los libros, por eso se prohíben los libros. Y creo que la obra al fin y al cabo puede tener una repercusión que no imaginamos. Por eso para mí tiene el sentido escribir libros, porque tienen estas repercusiones. María Fernanda, ¿has tenido lectores violentos? Desde todo tipo de puntos de vista. Cuéntanos algo al respecto. Sí. Claro, porque vos escribes temas que llaman mucho la atención, pero que ciertos grupos de la sociedad o se afectan o se incomodan. Siempre tu opinión es algo que es algo muy interesante, es que va rompiendo lo establecido. Y eso, de cierta forma, es recibido por millones de personas, por miles de lectores, que lo pueden tomar de miles de formas. Algunos violentamente, otros no. ¿Sí? Como tienes fans, tienes gente que no. Cuéntamelo todo. Pues mira, la verdad es que no ha sido ningún lector violento conmigo, supongo porque creo que alguien que sería violento no leería el libro escrito por una señora, ¿no? O sea, no. Hay como episodios extraños. Una vez un señor fue a una presentación de pelea de gallos pensando que era un manual. Y entonces sí se enojó muchísimo porque leí el primer cuento que se llama Subasta y que ocurre en una gallera, y el señor se sentía personalmente afectado, dolido incluso, de que yo haya convertido ese lugar tan gozoso para él, su lugar de ocio, en un lugar abyecto. Y entonces me dijo, no es así, no es así. A ver, ¿en qué gallera está usted? Yo, no, la verdad, yo no he estado en una gallera como la tuya de la cárcel. Yo le invito a la mía, para que usted vea que ahí ni apesta, ni es sucio, ni hay sangre, es alfombrado, hay unas sillas forradas en cuero, y yo, como el cine, exactamente como el cine. Bueno, ok, eso ha sido como mi más... Y luego otra cosa que pasó, que esto es más bien gracioso, es que yo estaba intentando ligar mal, obviamente, por el resultado que les voy a contar, y le mandé subasta a esa persona con la que estaba intentando ligar. Sí saben lo que es ligar, ¿no? Bueno. Y entonces me respondió como super mansplaining de mi propia obra, diciéndome que no cabe duda que está muy bien escrito. Yo, gracias, pero yo no saldría con la persona que ha escrito esto. ¿Pueden creerlo? Esto es real, ¿eh? Esto es una historia 100% real. Se puede encontrar en los anales del Twitterazo como el que me dijo que no saldría con alguien que escriba algo así.
Bueno, la verdad es que mejor, digamos, pero quedó en una, pues sí, quedó un poco en hater, pero no tanto. Y luego yo no leo Goodreads o esas cosas donde hay comentarios de los libros, porque no sé ni cómo entrar, no tengo cuenta, no sé. La gente que se me acerca siempre es con mucho cariño y con mucha buen rollo, y creo que la gente que odiaría mis libros están comprando la biografía del Papa. No pelea de gallos. Y para ti, María del Mar. No, una experiencia así como de un lector violento, no. Tuve más bien una experiencia harta con un editor que intentó como hacer lo que quería con mi libro, y cuando le dije que no, me dijo: nunca vas a publicar en Colombia. Nombres. Nombrecito, Queremos además, nombres. así pequeñito, y no vale la pena dar nombres. Pero pues tampoco es nadie que nadie Después les conozca, digo. entonces no vale mucho la pena. Pero pues yo simplemente lo bloqueé de WhatsApp y ya, ¿sabes? Como que yo no peleo para abajo, entonces no más que eso, no. Y para ti, Guillermo, que hay tantos temas de gente que se te acerca. ¿Lector violento has tenido? No sé. No, nunca. ¿Has ligado? ¿Con mis libros? No creo que al grado en que tú hayas ligado, querida. No, mira. Por supuesto, acabo de nombrar diversos presos con los que me he vinculado. Es curioso porque cuando fui a Holanda había un asesino. Le digo: ¿y por qué asesinaste? Me dice: porque cuando yo tenía 10 años, un tipo de 25 me agarró a palazos. Lo mismo que me sucedió a mí. Dice: pero yo me esperé a crecer y cuando cumplí 15, lo apuñalé y lo maté. Y me pregunto por qué yo no me convertí en un asesino. En circunstancias parecidas, porque conté 2 anécdotas, pero en mi vida hubo pistolas, cuchillos, cadenas, chacos, bats, hubo de todo. Y me pregunté cuál era la razón. Y creo que fue la contención familiar. Y fue la contención de la cultura. Crecí en una familia donde mi padre y mi madre eran cultos y presentes. Y siento que eso fue lo que impidió que yo me convirtiera en un asesino en una circunstancia. Siempre tuve la fantasía de la venganza. Encontrarme al tipo, de decirle, darle un bat y decirle: órale, yo sin bat, carnal, déjate venir. Tú con bat, yo sin bat, y te voy a romper tu madre, cabrón. Pero te das cuenta que la venganza se convierte primero en una espiral y segunda en una cárcel. La venganza se convierte en una obsesión que no te deja vivir. Y es algo que le he aprendido. Estaba platicando ahorita con un amigo, con un querido amigo mío que es judío, y yo jugaba fútbol en un equipo donde todos eran judíos. Yo respeto mucho a los judíos, creo que es una cultura increíble. Y en una jugada de fútbol 7, uno le dice: lárgate, pinche judío de mierda. Una cosa muy... Y yo me lancé a pegarle al tipo. Y mi amigo judío me detuvo y me dijo: si nosotros pegáramos por todos los insultos, no acabaríamos, déjalo ir. Y si hay algún pueblo que quisiera venganza, sería el pueblo judío. Y si he aprendido algo del pueblo judío, es que no necesariamente tienes que perdonar, tienes que seguir adelante. Hay una tercera vía. Y en un país tan lastimado como Colombia y en un país tan lastimado como México, donde a varios de nosotros nos han matado amigos o familiares por la violencia, ¿qué hacemos? ¿Nos vengamos? ¿Perdonamos? ¿O seguimos adelante? Que es algo que creo que se le aprendí al pueblo judío. Mi querida María del Mar,
Estamos pensando, siempre cuando pensamos en la violencia, prendemos el noticiero y las tasas del robo, de toda esa cosa. Y siempre nos están mostrando la violencia de la ciudad en la calle, el cuchillo, el robo, lo peligroso. Pero nunca nos hablan de la violencia de puertas adentro, de la violencia doméstica y la literatura doméstica sobre la violencia. ¿Cómo se refleja ese concepto de la literatura doméstica de la violencia en tu obra? ¿Cómo está presente y cómo la desarrollas? Bueno, en mi obra, si bien la violencia es doméstica, o sea, ocurre en el hogar, no es violencia intrafamiliar. En mi obra no hay golpes ni hay violaciones. De hecho, son dos mujeres, una mujer de más o menos 28 años y su prima adolescente, que viven juntas y una tiene que cuidar de la otra porque está muy enferma. La niña, pues la adolescente está muy enferma. Pero la violencia ahí ocurre de muchas maneras. Ocurre con el abandono de estas dos mujeres, porque nadie las cuida y ellas tienen que cuidar una de la otra sin saber muy bien cómo. Ocurre en lo fantástico, porque la enfermedad de Lorena es una cosa que no sabemos muy bien qué es y que la hace hacer cosas. Y la violencia está permanentemente afuera intentando entrar. Ya sea a modo de videos, de manifestaciones, de desaparecidos y cosas que ven ellas en redes y así, o también en las cosas pequeñas, en los animalitos que se meten por las cañerías, los gusanos, en el musgo que crece en las ventanas y toda esta como naturaleza que reclama el lugar que uno ve suyo y que amenaza con destruir y con fragmentar, la lluvia, el agua que recorre las cañerías y se enturbia. Entonces, en mi novela, digamos que la violencia es más sutil en la medida que no es del todo explícita, pero es aquello que no entendemos, aquello que nos paraliza y que lentamente va destruyendo nuestra vida, como el óxido, ¿cierto? Como una cosa que corroe en silencio desde adentro y desde lo inesperado, lo que ocurre cuando no estamos viendo o en la oscuridad o cuando no entendemos. Entonces, no es tanto una violencia que ocurra dentro del hogar, sino que ocurre dentro de las personas que están confinadas en un hogar. Entonces es más bien eso, es un revuelo sobre el miedo más que sobre la violencia explícita que se ejerza sobre otra persona. Creo que la violencia de puertas hacia adentro es la más escondida y la más brutal que existe. Y no me refiero únicamente a la violencia de hombre contra mujer. Hay también a la inversa, mujer contra hombre. Hay violencia madre con los hijos, hay violencia padre con los hijos, hay violencia de los hijos contra los padres, de la cual rara vez se habla. Ahorita, por ejemplo, hay el caso muy sonado en México de una mamá que pide que no saquen de la cárcel a su hijo porque la va a matar. Y hay una violencia de la que yo quiero hablar, de la que pocas veces se habla y que me gustaría que reconsideráramos, es la violencia contra las personas con diferencias. Me refiero a las personas con discapacidad o las personas con algún defecto físico, de las cuales realmente nadie habla de la violencia contra ellos. Hay violencias arquitectónicas, no tienen cómo llegar con sus sillas de ruedas. Hay violencia en la forma en que algunos padres los crían, algunas personas nunca las sacan de su cuarto porque les da vergüenza, o los amarran con los animales, o conocí una persona con parálisis cerebral que por su parálisis cerebral era fácil para ser víctima de adolescentes calenturientos. Entonces mi amigo fue violado múltiples veces porque no podía defenderse. Entonces yo los invito a que reflexionemos sobre la violencia también con las personas con discapacidad, que seamos conscientes de los problemas a los que se enfrentan y qué podemos hacer nosotros para evitar esa violencia, porque hay una violencia intrafamiliar también contra las personas con discapacidad y es en ocasiones de lo más brutal que se puedan imaginar. Y para ti, María Fernanda, la violencia de puertas para adentro. Pues esa es la violencia, no la gente que hace daño
fuera, la gente que golpeó gratuitamente a Guillermo, el tipo que me violó, salió de una casa. Ahí está el germen. O sea, estamos en un momento de la investigación criminal tan rico que sabemos muy bien cómo una infancia llena de traumas y de torturas hace que haya gente, no todos, como decía Guillermo, pero que haya gente que quiere dañar a los demás. Yo no me puedo creer que haya alguien que un día decida que odia a los homosexuales por serlo. Yo no me puedo creer que en la casa de esa persona se hablaba de integración y se hablaba de diversidad y se hablaba de respeto. Entonces creo que todo sale de ahí, lo bueno y lo malo. Y sí me molesta un poco que se le llame literatura doméstica, porque es otra vez ponernos a las mujeres en ese espacio. Y es otra vez decir, las mujeres, como son las del espacio doméstico, escriben sobre esto. Y no hay nada más importante, como tú decías, que me encantó, no estamos hablando de casas, estamos hablando de personas. Y creo que esa es la clave. No creo que haya una literatura doméstica. Hay literatura buena y mala, esto ya lo saben ustedes perfectamente. Y creo que ya era tiempo de hablar de las cosas que pasan, que nos pasan, cuando se cierra la puerta. En España hay una frase que a mí me dejó increíblemente impresionada, que es el equivalente a que la ropa sucia se lava en casa nuestro, pero aún más feroz, que dice que la casa arda, pero no se vea el humo. Y creo que la misión de todas nosotras, no solo las que escribimos, sino todas, es que la casa, si la casa arde, que todo el mundo sepa, que vengan millones de bomberos y que vengan millones de policías y que todo el mundo sepa que en esa casa hay un fuego que está quemando a alguien. Guillermo, metámonos con el tema de lo salvaje, que es hasta un título tuyo de un libro. ¿Cuáles son los, y pues la literatura también que nos sienta aquí a hablar, cuáles son los aspectos de literarios, pensémoslo todos, cuáles son los aspectos literarios de lo salvaje dentro de tu literatura? Bueno, creo que van a salir todos bien positivos y optimistas de esta charla, ¿verdad? Nunca había estado en una charla tan optimista y tan esperanzadora. No, pero mira, creo que hablar de la violencia sin contemplar las posibilidades contrarias de la violencia anula cualquier servicio de la literatura. Porque si bien hay que dar a conocer las consecuencias de la violencia, también hay que dar los antídotos contra la violencia. Y me parece importante que toda novela tenga un antídoto, que de alguna manera se dibuje, porque si queremos usar simplemente la violencia para hablar de la violencia, que dejamos sin opciones a la gente, y creo que sí hay opciones. Y uno de los elementos más salvajes y más reprimidos, y aquí se equivocó Foucault, es que no es el sexo lo que le causa más, el sexo como relaciones sexuales, más problemas a la sociedad. Hay un extraordinario libro que les recomiendo que lean que se llama La separación de los amantes de Igor Caruso, donde dice que el elemento que más amenaza al poder es el amor. Es una consideración que ha hecho en El malestar de la cultura, lo hace Freud, en Eros y civilización, lo hace Marcuse, Igor Caruso,
en su libro La separación de los amantes. Y el amor tiene un poder subversivo bastante poderoso y se ha devaluado las posibilidades del amor. Cuando una novela se escribe de amor parece que estamos escribiendo de algo banal y de algo cursi y de algo tonto. Pero es la única forma en que podemos reconstruir los tejidos sociales, es a través del amor. Y no hay nada más salvaje que una mujer o un hombre enamorado. Porque el amor sí cuestiona las bases del capitalismo, cuestiona las bases de la burocracia, cuestiona las bases de la dominación. Entonces creo que hablar solo de la violencia sin las salidas, que a mi juicio la salida más poderosa es el amor, vamos a perder de vista las posibilidades de una sociedad. Y creo que todos nosotros aquí queremos una salida. Todos queremos una salida. Las mujeres golpeadas quieren una salida. Los campesinos oprimidos quieren una salida. Los hombres, porque hay discriminación también a los hombres. Así como hay gordofobia, hay pitofobia. Penes chiquitos causan repulsa y burlas, humillaciones profundas en los hombres. Afortunadamente no es mi caso. Pero hay gente que quiere salidas. Creo que este país ya quiere una salida. Creo que ya queremos todos salir a caminar por nuestras calles sin temor a ser asaltados, sin temor a ser asesinados. Y creo que la persona que roba y asesina también quiere una salida. Quiere no asesinar y quiere no robar. Entonces, eso va a ser lo más salvaje, creo yo. Que tengamos salidas, y creo que el amor es la primera vía de esa salida. Y para ti, María del Mar. Bueno, para mí lo salvaje en la literatura se muestra o está cuando uno de repente leyendo un libro entiende algo de uno mismo que no había entendido antes, porque es ese territorio de uno que uno no había explorado, no había pensado, no había tenido las palabras para abordar o para vivir. Y eso es lo que hace que la literatura nos llene de sensación de hermandad. Uno puede no conocer a un autor, el autor puede estar muerto hace cientos de años y de todas maneras uno siente que le está hablando a uno siente que es uno el que está ahí retratado o que hay algo de uno en el libro. No en vano todos somos Edipo y demás cosas que han oído decir 1000 veces. Pero creo que un poco en línea con lo que dice Guillermo del amor, para mí lo más importante de lo salvaje en la literatura es que nos muestra que la ternura es la ternura es fundamental, y la ternura no como ay qué cute, sino como posición política y como posición de vida, porque no hay manera de ser violento cuando estás enternecido. Puedes ser violento si estás enamorado, puedes ser violento si estás en cualquier otro estado, pero no si estás enternecido. Y en esa medida creo que la ternura, que está subvalorada y metida en el saco de las cosas infantiles, es algo que hay que aprender a hacer, una ocupación casi, que tendríamos que ejercer como ciudadanos y como personas. Y en esa medida creo que la violencia tiene también una salida. Yo creo, voy a discrepar, yo creo que el amor romántico es la gran plaga de muchas de nosotras, tal vez no las más jovencitas, pero sí nuestras madres y abuelas, a las que les dijeron que se tenían que casar para siempre, aunque su marido les pegara, las golpeara, las pusiera los ojos morados o las violara por la noche. Creo que el único camino para evitar las violencias es la revolución. Y creo que la revolución feminista es la revolución que estábamos esperando. Es la revolución que busca que todas las personas sean consideradas alguien a quien hay que respetar por el hecho de existir. Todas, mujeres, hombres,
personas trans, mujeres trans, hombres trans, personas intersexuales, todas las personas. Y creo que es peligroso que pensemos que la cursilería nos va a salvar de algo, porque lo que nos va a salvar de algo es decir, delante de mí no vas a decir una cosa homofóbica, delante de mí no vas a decir una cosa machista, delante de mí no vas a decir una cosa xenófoba. Me levanto y me voy y dejas a esa persona hablando sola, porque creo que ya es el momento de que empecemos a decir esto en mí delante no lo voy a soportar que lo digas. Y creo que solo teniendo la idea de que el silencio es complicidad, vamos a poder cambiar persona a persona la mentalidad de una sociedad tan violenta. Y no solamente hablo de asesinatos, masacres, hablo de gente que dice prefiero un hijo muerto que un hijo maricón, que estoy segura de que lo han escuchado. Estamos en el continente más perverso con la homosexualidad, con la diferencia, con las personas trans, con quien no se ve como ellos creen que debería verse. Y la única manera de luchar contra eso es que nos unamos en una revolución pacífica, sí, pero revolución. María Fernanda, entonces acabaste de soltarnos diferentes visiones y yo en ese momento quiero pensar, perdón, que me emociono. Quiero que nos des los referentes literarios que en este momento están escribiendo en América Latina de una forma salvaje sobre esos diferentes puntos. ¿A quién estás leyendo? ¿Quiénes leíste en tu pasado? ¿Y quiénes debemos leer todos nosotros en este momento? Es eterna esa lista y además me voy a dejar afuera a mucha gente. Para mí fue muy importante leer Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica y reconsiderar las granjas de asesinato de animales, que son las que nos dan la comida y que son básicamente centros de tortura. Algún día, si no se acaba el mundo antes, se contará con espanto lo que hicimos con otros seres vivos, que les arrebatamos a sus hijos, que los asesinamos de la forma más brutal posible, que dejamos que se comieran unos a otros, que vivían en cubículos peores que una cárcel, para que haya un montón de gente que se enriquezca comiendo parrillada. Cadáver Exquisito es un libro que le da la vuelta a esto, que además el tema del consumo cárnico es un problema añadido no solo al hecho ético, sino al hecho ecológico. Así que les recomiendo mucho ese libro. Come Tierra de Dolores Reyes, que ya lo mencioné, que es un libro que para mí fue muy revelador. Por supuesto, Samantha Schweblin y Distancia de Rescate es uno de los libros que para mí mejor ha hablado del terror que te estés comiendo veneno, o sea, el famoso glifosato con el que riegan todos los días en lugar de agua nuestra comida, y todos los cuentos de Mariana Enríquez, por supuesto, que es de todas, yo creo, la que mejor ha podido hablar del trauma que significa ser heredera de una sociedad en la que se mató tanta gente y aún no se la ha encontrado. Creo que con esas pequeñas referencias tienen ya para unas cuantas lecturas. Y para ti, Guillermo, ¿qué referencias? Creo que para mí es más la vida misma la que influye que los libros. Ha sido la experiencia de vida, la curiosidad de otros, lo que más ha influido en el trabajo que he hecho. Y María Fernanda, no sé si conozcas el libro de Igor Caruso sobre la separación de los amantes. Y tú hablas del amor romántico como el amor
que ha sido impuesto como la... ¿Está hablando? La omnipresencia, me está hablando el Señor. No, creo que lo que dice Igor Caruso al respecto es por qué un hombre y una mujer que se aman, hombre casado con una mujer casada que no es la suya, o un hombre con otro hombre. Esto lo escribió en 1969, dice, ¿por qué si vivimos en una sociedad que sí dice defender el amor, tenemos que hacer un ejercicio tanático de muerte y separar a la gente que se ama? No confundamos el amor con el matrimonio consensuado, esperado y que puede cursar una violencia. Igor Caruso hace una reflexión profundísima sobre la importancia del amor frente a la muerte, frente a una sociedad que prefiere la muerte de los que aman. Y tú hablas de mujeres trans y de homosexuales, y es una interrogante que se han venido haciendo desde hace muchos años algunas escuelas, como la escuela de Frankfurt, de por qué ese amor es castrado, reprimido, y hay un hálito de muerte sobre el amor romántico, porque hay un hálito de muerte sobre el amor romántico. Entonces, cuando me refiero a ese tipo de amor, mira, Fernando, no me estoy refiriendo al amor convencional, me estoy refiriendo al amor que puede hacer que dos personas crezcan en una dirección, y un amor que no tenga que ser reprimido por ninguna fuerza ni política, ni social, ni familiar. A eso me refiero, y creo, por eso recomiendo que se lea La separación de los amantes, que se escribió en 1969, que es entender las fuerzas de la muerte en una sociedad como esta. Y hay un epígrafe de Edgar Morán al principio del libro que dice: en las sociedades aburguesadas y burocratizadas se vive menos para no morir tanto. Y al fin y al cabo, la furia de vivir significa el riesgo de morir. No lo cité de esa manera, pero sí hay que ver cuáles son las fuerzas que están ejerciendo sobre la libertad amorosa y cómo son las fuerzas de la muerte, que esas que tú describiste eran las fuerzas de la muerte, no las fuerzas del amor. Son las fuerzas de la represión, no las fuerzas del amor. Entonces, yo sí rescato el poder del amor, que cualquiera tenga el derecho de amar y tenga la libertad y no tenga que ser presionado y reprimido de ninguna manera. Bueno, María del Mar. Bueno, de referentes, para volver a la pregunta, digamos que lo más importante para mí de los referentes contemporáneos es encontrar autoras, ¿sí? Yo leí mucha literatura clásica una gran parte de mi vida, y ahí, más allá de Virginia Woolf y por ahí Emily Dickinson, no sale nada. De hecho, me acordé alguna vez, tenía, no sé, 11 años o algo así, y estaba muy triste con la idea de nunca poder ser escritora, porque yo quería ser escritora desde chiquita, y le pregunté a mi papá, ¿será que eso es un trabajo para hombres? Y mi papá me dijo que no, pero no supo darme una lista de referentes que lo sustentaran, más allá de las autoras, digamos, que mencioné antes. Entonces, para mí es importante tener a Mariana Enríquez, es importante Samantha Schweblin, Fernanda Trías, Carolina Sanín, y en el cine también. Ya hablé anteriormente de Laura Mora, y Laura Mora para mí es una inspiración. La primera peli de ella, la de Matar a Jesús, es un ejercicio muy bello, semi-autobiográfico, en el que una mujer se encuentra con el gatillero que mató a su padre. Y es un ejercicio de la ternura, y no es una ternura cursi, sino es un asunto de entender que a veces la violencia es más grande que la persona que la ejerce, y que a veces el gatillero no es más que eso, que alguien que jala un gatillo porque igual su vida acabará al día siguiente o al siguiente, y lo que aspira es dejarle una nevera a la mamá antes de morirse, ¿no? Entonces es eso. Yo creo que los referentes para mí importante es ver que sí, que también puedo contar yo historias y no tengo que ser un señor con pipa y barba y sombrero y demás. Perdón, María del Mar, yo te quiero hacer una recomendación de una autora que quizás es
para mí una de mis mayores influencias y que creo que fue una mujer que se enfrentó a las fuerzas más poderosas, que Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que Sor Juana representa todo el valor que debe tener una escritora, toda la fuerza, todas las contradicciones. Se enfrentó a la gente más poderosa, a los hombres más poderosos, y practicó un amor tan transgresor que terminó enclaustrada en el ahora llamado claustro de Sor Juana. Entonces, Sor Juana, se la recomiendo. Gracias. Me encanta esta conversación, como la vamos llevando, porque me hicieron pensar también, yo también quiero. Hay una escritora colombiana buenísima que hace periodismo, que se llama Diana López Zuleta, y escribió un libro que se llama Lo que no borró el desierto, y cuenta la historia de cuando habló con el asesino de su padre. El trabajo de ella fue tan esencial que ha ayudado que el hombre que fue hasta político, que mandó a asesinar a su padre, siga en la cárcel. O sea, es un trabajo muy interesante de cómo también tenemos esas formas desde la no ficción que genera un gran valor. Pero mi querida María del Mar, siempre cuando hablamos de la violencia hay conceptos que aparecen, ¿no? Entonces, hay uno que es la sangre. Siempre hay sangre que se riega en algunos libros, en otros no tanto. Pero siempre pensamos que hay una conexión directa con el tema de infligir dolor, generar sangre. Pero hay otros tipos de sangre. Y en tu obra hay algo maravilloso al respecto. Y quiero que hablemos al respecto. Bueno, la sangre es una cosa muy extraña, ¿no? Todos tenemos sangre, sin ella no podemos vivir, y siempre que aparece es porque hubo violencia, salvo la sangre menstrual o la sangre del parto, que son las únicas sangres que se obtienen limpiamente y que no debería causar angustia que llegaran, aunque la causa, a veces no, a veces causa alivio, pero en fin, en general causa angustia, sobre todo a los hombres les da como repelús no más nombrarla o pensarla o verla o lo que sea. Y en mi libro, a mí me gusta mucho la literatura de terror, me gustan los vampiros, odio a Crepúsculo y todo lo que han hecho con los vampiros, entonces es difícil hablar de vampirismo sin ser como tildada como la niña del vampiro, ¿no? Pero la idea del vampirismo, de alimentarse del otro, de sorber la vitalidad de otro para mantenerlo vivo porque necesito la fuente ahí, eso me fascina. Y en mi libro, la muchacha de la que les hablaba antes, la niña enferma, pues que es una adolescente, no puntualmente una niña, ella sangra. Ella no consume sangre, ella sangra y sangra mucho, sangra tinas enteras, inunda el apartamento con su sangre, y esa sangre tiene algo fantástico y tiene una fuerza salvaje y una fuerza magnética, está imantada, y en esa sangre hay mucho misterio. Entonces, bueno, esta idea de la sangre como sustento de vida y no como fin de la vida es un poco lo que exploro en mi novela. Y para María Fernanda, ¿cuál es tu sangre literaria dentro de tu obra? ¿Cómo aparece la sangre? ¿Y qué tipos forma también? Pues yo más bien creo que uso más los fluidos corporales, lo escatológico. Creo que hay no tanto sangre en sí, sino lo que queda después de una tortura o de un asesinato, un despellejamiento, o que te arranquen el cuero cabelludo. Por si acaso, perdón si están apenas almorzados. Es decir, no me interesa tanto el hecho de la sangre como todos esos otros fluidos corporales terribles también que quedan después de un acto de violencia. Y para ti, Guillermo, ¿cuál es tu sangre literaria? Bueno, yo quisiera retomar lo de María del Mar y te voy a contar una pequeña historia. Esta es una leyenda africana. En esta tribu se cree que tenemos dos tipos de almas, un alma pesada y un alma ligera. Cuando nos desmayamos es el alma ligera que sale de pronto y
caemos desmayados. Cuando soñamos es el alma ligera que va a dar la vuelta. Cuando enloquecemos es que el alma ligera salió y nunca regresó. Y el alma ligera, pues se dan cuenta, sale y da vuelta, regresa, está dando, conoce más o menos. Pero el alma pesada solo sale cuando el cuerpo muere. Y le angustia mucho al alma pesada saber dónde es el territorio de la muerte. Entonces le dice al alma ligera, 3 años antes de morir, por favor ve y investiga dónde está el territorio de la muerte. Y el alma ligera va a dos lugares, al árbol Boab, que fue el primer árbol de la creación, trepa al árbol Boab y más o menos trata de ver dónde está la muerte. Pero el segundo lugar al que va es con mujeres que están en menstruación. Porque si bien los hombres sacamos seres posibles con gran alegría y tenemos posibilidades durante toda la vida, a los 90 años todavía podemos embarazar a una mujer. Una mujer tiene de 400 a 600 posibilidades de ser madre. Y de acuerdo con esta tribu, una mujer que está menstruando está perdiendo al ser que pudo ser y ya no será. Y no lo hace de manera alegre como los hombres. Hay cambios en el cuerpo, hay cambios de hormonas y está en contacto directo con la muerte. Es una sangre del ser, es la sangre del ser que ya no fue. Y por lo tanto está en un estado de sabiduría. Y las mujeres menstruantes, de acuerdo con esta tribu, sí saben dónde está la muerte porque la están experimentando. De ahí viene la sabiduría femenina. Y entonces el alma ligera va a donde le dicen las mujeres menstruantes, donde está el territorio de la muerte, donde van, por cierto, todos aquellos seres que ya no pueden ser, se asoma y luego guía al alma pesada. Y acabas de decir que a algunos hombres les repulsa el sentido de la sangre menstrual. Compadres, coger cuando está menstruando la mujer es llegar a la gloria. O sea, dejen sus repulsas y sus pendejadas y anímense, ¿no? Ok, nada de repulsión a un acto tan sagrado, una sangre tan sagrada como la del ser que pudo ser y ya no va a ser. Guillermo, ya hablamos de lo salvaje, ya hablamos de la violencia, ya todos hemos hablado de ese tema, pero hay un tema que va alimentando también esa construcción literaria que es el miedo. Porque sí, muy valientes y todo, pero hay momentos en que nos tiembla la cosa. Y literariamente el miedo es una herramienta que estalla el desarrollo de una novela o de un cuento. Háblame del miedo dentro de tu obra literaria. Creo que el máximo miedo que podemos tener nosotros, o por lo menos que yo tengo, es que le pase algo a la gente que quiero. Tener que vivir con el peso de la muerte de un ser querido que has arrebatado antes de su tiempo es el miedo mayor. Es un miedo mayúsculo. El miedo de que le pase algo a tus hijos, a tu mujer, a tus hermanos, a tus amigos, a tus padres, a tus abuelos. Es el miedo mayúsculo. Si me pasa algo a mí, ni modo. Me pasó y me va a dar rabia, pero no me va a dar miedo. Lo que sí me da un miedo terrible es que hay una sociedad que arrebata seres. Tengo una amiga a la que le desaparecieron el hijo. Ni siquiera tiene la certeza de qué le sucedió, ni tiene la certeza de dónde está. Ese es el miedo mayúsculo que puede tener una persona, vivir con ese puto infierno. Y creo que es lo que, si algo propulsa la necesidad de un cambio social, es que no le pase algo a la gente que queremos. Ese creo que es el miedo, el miedo mayúsculo. Y por supuesto, y en este sentido, María Fernanda, coincido contigo, el miedo de no saber crear hijos e hijas que no sean proclives a la violencia contra nadie. Es una responsabilidad tremendamente seria. Esos son los miedos. Y para ti, María Fernanda. Yo le vivo con miedo. Soy una persona
que siente que su vida es frágil, que su carrera es frágil, que su economía es frágil, que sus seres queridos están en un país donde que es un narcoestado, que es Ecuador en este momento, donde al pie de la casa de mi mamá, donde jugábamos nosotros, ha aparecido un decapitado y mi mamá se ha asomado a la ventana y lo ha visto, menos mal, antes de sacar a pasear a su perra vieja. Mis hermanos y la gente que es importante para mí está viviendo en una ciudad donde cuelgan gente de puentes, donde hay masacres y por supuesto balas perdidas que caen en niños, en señoras como mi madre que no tendrán la agilidad de esconderse. Les decía el otro día a alguien que lo pienso hasta ya casi de una forma obsesiva, como de le van a dar a mi hermano porque es el más alto y le van a dar a mi mamá porque es lenta. Y entonces hay tantos tiroteos ahora mismo en Guayaquil, que es mi ciudad, está tan en manos del narcotráfico, la ciudad está en un estado perdido, es un estado ingobernable, está gobernado por el terror, que yo vivo perennemente con miedo a que les pase algo y que no tengamos dinero para operarlos y que tengamos que llevarlos al infierno en la tierra que es el hospital público del Ecuador. Y entonces tengo miedo todo el tiempo de no tener un seguro médico, ni un seguro para mi madre, ni ahorros, ni una casa propia, ni pues lo que decía Guillermo, la gente que amamos. A mí, yo me puedo morir y qué alegría porque no tengo que pagar ahora mayo de alquiler. O sea, en ese instante me electrocuto y pues ya no tengo que pagar mayo, qué alegría salí de eso. Pero que les pase algo a ellos es como pues pesadillesco. No hay ninguna historia de terror que me dé tanto terror como que mi hermano esté pidiendo un café en una cafetería, como ha pasado con los hermanos de amigas, y le caiga una bala que era de un sicario que estaba confundido de persona. Vivimos en un continente que es puro terror, no sé cómo estamos en pie. Debemos ser súper valientes. O sea, deberían considerarnos a nosotros primer mundo, en verdad. Que somos la gente más valiente que he conocido. Vivimos entre estas circunstancias y aún así nos reímos. Y para ti, María del Mar. Pues yo me identifico mucho con lo que dices, o más bien te entiendo, porque yo también tengo miedo de todo. Creo que a mí me da, más bien creo que el miedo es lo que me levanta un poco, como que si tengo miedo sigo viva de alguna manera. Y digamos, mi situación es un poco al contrario, porque yo soy la que me quedé, mis hermanos viven afuera, entonces más bien el miedo mío es de no volverlos a ver, o de que ellos no vuelvan a ver a mi gente. Pasó con mi madre murió y mi hermana no pudo venir a despedirse, nunca más la vio. Y es esta cosa de no saber si vas a volver a tu casa, no saber si va a volver tu familia, no saber si es la última Navidad, lo que sea. Y eso es pequeño, es en mi casa, es lo que me toca, pero pasémoslo a lo grande, y es, vale, estamos en un proceso de paz, se supone que se acabó la guerra, se desarmó una guerrilla y hay otra, y vienen de otros países y de otra gente y de la misma. Entonces la pesadilla es, no vamos a acabar nunca, no hay reconciliación, no hay nada, porque vendrá otra guerra y vendrá otra y vendrá otra. Y entonces es mirar esa imposibilidad de final a la cara, ¿no? Y de alguna manera buscar un refugio. Somos frágiles, pero el vidrio también es frágil. Y bueno, el vidrio contiene las ventanas de los rascacielos, no sé, es decir, somos frágiles pero fuertes. Entonces, creo que en mi literatura el miedo está en las cosas pequeñitas, en las imposibilidades, en tener miedo de abrir la puerta, de que el pajarito que compraste se muera de noche porque estaba enfermo. Son esas cosas, tal vez. Yo quisiera agregar algo, y es
de dónde viene la raíz de estos miedos. Y es la falta de oportunidades. Y lastima mucho la falta de oportunidades en sociedades como las nuestras. Tenemos miedos que nos maten los sicarios, pero creo que el que más miedo tiene es el sicario. Yo, por diversas razones, estoy mucho en el campo y he conocido sicarios desde que son bebés. Y muchos de ellos han dicho, claro, como ustedes los burgueses cuidan a sus perros mejor que a nosotros, la vida de ustedes empieza a ser para mí la vida de un perro. Y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no, yo hoy legislaría todas las drogas, que se convierta un problema de salud en un problema de seguridad. Y más que esas drogas ni siquiera son consumidas en nuestro país. Entonces el problema del narcotráfico viene por una prohibición completamente absurda y hay una gran capacidad empresarial entre la gente sin oportunidades. Gente que no tiene ni segundo de primaria, son billonarios por una capacidad empresarial brutal que no tuvieron, por no tener las oportunidades en los campos económicos regulares, los tuvieron que hacer en el narcotráfico. Piensen en el Chapo Guzmán, por ejemplo, un hombre con segundo de primaria que era un emporio de 10,000 millones de dólares. Si esa gente tuviera oportunidad, imagínense la capacidad de crear cosas. Entonces, para quitarnos el miedo todos nosotros, debemos de empezar por crear una sociedad más justa. Y lo más justo que podemos hacer es con todos aquellos que no tienen oportunidades. Y entonces nos va a quitar el miedo cuando ellos tengan oportunidades. Bueno, María del Mar, todo lo bueno se tiene que acabar y creo que esta ya es la última pregunta. ¿Cómo contamos sin cliché el tema de la violencia, lo salvaje en Latinoamérica? ¿Cómo eliminamos ese tema hartísimo que nos han impuesto en otras formas de literatura? Bueno, yo creo que uno tiene que eliminar todos los temas impuestos, sea la violencia o sea cualquier otro, salvo pues que te estén pagando para escribir un libro sobre árboles, qué sé yo. Uno escribe lo que uno tiene que escribir, o sea, hay una historia que hay que contar o un poema que hay que expresar y no importa, o sea, no hay un tema indigno de ser contado, hay razones indignas para hablar de algo o maneras indignas de hablar de algo o de lo que le ocurrió a alguien. Pero pues si lo que te duele es que se te perdió un arete y en eso encuentras la tragedia de tu vida, pues anda y narra la pérdida del arete. No es necesario narrar la masacre o la toma o lo que sea una y otra vez, porque la violencia igual es parte de lo que eres. Somos hijos de la violencia, ni nuestros abuelos ni bisabuelos vivieron nunca un día en paz. O sea que ahí está y va a estar, simplemente no tiene que estar retratada, no es una noticia, es otra cosa. Entonces yo digo, escribe lo que quieres escribir y lo que quieres contar y eso por lo que te vas a meter en el lío de escribir un libro, porque no es por nada más que por una necesidad imperiosa, diría yo. Y para ti, Guillermo, ¿cómo huimos del cliché violento de siempre? Mira, creo que observar, entender, acercarte son formas de alejarte del cliché, porque debemos de entender de verdad que la violencia tiene consecuencias. Si no entendemos que tiene consecuencias, entonces nos vamos a acercar al cliché. Hace muchos años, unos 12, 13 años, con un amigo mío, llegamos a tomar un café en una población que se llama Allende, Coahuila. Y empezamos a ver casas quemadas y hay una, le llaman mano de chango, a las grúas, la parte de las grandes grúas que rompen piedra y demás, con esas habían roto las casas y no entendíamos qué estaba pasando. Y un policía nos detuvo a mi amigo Sergio y a mí, dice:
traíamos placas que no eran de esa ciudad. ¿Qué hacen aquí? No, venimos a tomar un café. Sus identificaciones, por favor. ¿A qué se dedican? Somos escritores. Lárguense ahorita lo más rápido que puedan. ¿Qué fue lo que sucedió? 2 miembros de los Zetas compartieron con la DEA los pins del BlackBerry de los líderes de los Zetas. Entonces los Zetas fueron a matar a todo aquel que tuviera el apellido de estos 2. Mataron niños, viejos, empleadas domésticas y a la gente que se resguardó en sus casas. Para eso trajeron las grúas para romper y sacarlos de ahí adentro. Y como voy seguido ahí, entiendo las consecuencias de la violencia. Hay una serie de Netflix, por cierto, sobre esta matanza en Allende, y todavía se me enchina la piel y se me encoge el estómago de pensar que 300 personas que no tenían nada que ver con ello fueron asesinadas. Entonces, no tomar con ligereza la violencia, saber que tiene consecuencias y también no victimizarnos, porque creo que lo más terrible que podemos hacer es victimizarnos. La persona que se victimiza ya empieza en el cliché, habla desde un enojo equívoco y creo que no hay que victimizarnos, hay que entender a profundidad las causas de por qué está sucediendo todo esto. Y para ti, María Fernanda. Yo me quedé, pues estoy de acuerdo con mis compañeras. Yo me quedé pensando en el arete perdido del que tú hablabas, y cómo se podía hacer con eso una historia violenta. Y pensaba en que el niño de la casa, de una casa, de un arete de oro, ¿no? Muy valioso, acusa a la señora que trabaja en la casa de habérselo robado, y todo eso genera una bola de nieve de terrores, porque la señora pierde su trabajo y es la única que mantiene su hogar y que mantiene además a mucha gente, y entonces esa tontería de se me perdió el arete se convierte en una hambre para un montón de gente que depende de ese sueldo. No sé, se me ocurría esa tontería para hablar de que hay sucesos en la vida, cosas que hacemos que generan esta bola de nieve que llega a lugares insospechados de mucha desigualdad y de mucho dolor. Finalmente encuentran el arete, pero la señora ya ha hecho cosas terribles. Ya te contaré qué. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta. ¿Quién se me arriesga? ¿Tienen nervios? Yo quisiera decir algo antes de que nos vayamos. No sé cuánto tiempo se tarden ustedes, mis queridas amigas, en escribir un libro. Yo me tardo un promedio de 4 años y medio en escribir un libro. Y luego hay gente que me dice, me lo leí en una semana. Al principio me pesaba porque decía, 4 años y medio me leyeron una semana. Pero un amigo muy sabio me dijo, si tú juntas la semana de esta lectora con la semana de este lector, con la semana, puedes juntar tus 4 años. Quiero decirles, por lo menos en mi nombre, y estoy seguro que ustedes también, que tengo un déficit de semanas. Si me hacen el favor de regalarme sus semanas, se los agradecería mucho. Creo que todos aquí tenemos libros nuevos, entonces, si nos hacen el favor de comprarlos y leerlos, nos sentiremos muy contentos. De una. Creo que toca como a grito.
Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto, pues yo fui sacado de mi casa por los grupos paramilitares y dentro de ese marco, dentro de ese enfoque que yo hago, Guillermo, acerca de la victimización, esto es una frase creada por las organizaciones no gubernamentales para vivir del dolor. Hoy lo denuncio aquí en la Filbo. No que este compañero es víctima, este compañero es víctima y este compañero es víctima, y victimizan y hacen una bola de dolor. A mí personalmente no me gusta que me victimicen, no. Yo sé que tengo que hacer un proyecto de vida digno, continuar con los sueños y esperar que el destino, así como nos jugó una mala carta, pues nos dé un as para poder llenar pues este pájaro de plumas y hacer un vuelo perfecto. Bueno, hay que... Fue más un testimonio que una pregunta y te lo agradezco y te lo agradecen todos aquí presentes. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Esta charla con mucha fuerza, mucha alegría, con muchas formas salvajes. Espero que les haya gustado a todos.